de una manera muy especial en este día que nos regala el Señor, 23 de marzo del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos del día de hoy, con la fe y con la esperanza que ellos nos enseñen en nuestra vida espiritual, nos continúen formando en esa parte de nuestro ser, en esa parte de la esencia que es tan fundamental, que es esa parte espiritual que tenemos todas las personas y que el Señor a través de su palabra nos quiere enseñar para que nosotros cumplamos y guardemos sus mandatos con la convicción de que actuamos correctamente, con esa tranquilidad y esa paz que nos da el ser cumplidores de la ley, de los preceptos que señala el Señor. Hoy especialmente esta palabra nos está invitando a guardarla, a cumplirla, a hacerla realidad en nuestra vida, para que nosotros podamos caminar por el camino correcto, para que no nos desviemos, para que no nos equivoquemos y para que tengamos éxito en cuantas cosas emprendamos en nuestra vida en esta tierra. Por eso es que entonces le oro al Señor, a nuestro Padre Celestial, pidiéndole que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos muestre y nos revele ese espíritu de verdad, ese espíritu que nos revela esa verdad que es sagrada, esa verdad que es sacramental. Que sea el Espíritu Santo el que nos muestre y nos enseñe lo más profundo de su palabra, para que podamos nosotros guardarla, cumplirla y sobre todo hacerla viva y eficaz en nuestro diario comportamiento. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas y que esta palabra tuya, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro ser, que rompa estructuras y que nos haga cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Por eso, Señor, nos colocamos en tus santísimas manos. La primera lectura es tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y del 5 al 9. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar, para tomar posesión de ella. Pónganlos por obra, que ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticias de todos ellos dirán: que es cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como esta ley que hoy les doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas, cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 147. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado tus cerrojos, los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley.
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos infinitas gracias, amado Señor y Dios, Padre nuestro, dueño de nuestra vida, dueño de nuestra existencia. Hoy te damos infinitas gracias porque a través de tu palabra nos enseñas a cumplir, a conocer, a cumplir y a enseñar la ley que tú nos has dejado, Señor. Te damos infinitas gracias y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que ilumine nuestros corazones, el que ilumine nuestro sendero para poder caminar en rectitud y lealtad frente a ti. Por eso nos colocamos en tus santísimas manos, Señor, y te decimos, habla que tu siervo escucha. Hoy, dentro de esta semana, de la tercera semana de Cuaresma, seguimos caminando en este sendero que el Señor nos ha trazado para que nosotros entendamos la importancia, la trascendencia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, la oración, el ayuno, todos estos digamos, instrumentos, estas herramientas que nos llevan a purificar, que nos llevan a cambiar, a ser diferentes, a anunciar de una manera muy especial que somos hijos de Dios y que pertenecemos al reino de los cielos. En estos textos bíblicos, tanto de la lectura del Antiguo Testamento como del Evangelio y el Salmo, nos está mostrando la trascendencia y la importancia de conocer los mandatos de Dios, los decretos. Nosotros como país en Colombia, donde estamos en este momento, necesitamos o tenemos unos requisitos para constituirnos en nación, en pueblo. Esto es en un estado soberano que tiene un territorio, que tiene una nación que son los habitantes, que tiene unas autoridades que están legalmente instituidas, legalmente establecidas, y tenemos unas leyes. Esas leyes y esas autoridades tenemos que respetarlas y tenemos que obedecerlas. En nuestra constitución política se señala que como ciudadanos estamos en la obligación de acatar las leyes que están establecidas legalmente vigentes y debemos respetar y obedecer a las autoridades que nos rigen. ¿Esto por qué? Porque pues Colombia es un estado social de derecho y todos los países del mundo que están legalmente constituidos pues tienen su propia legislación, tienen su propio territorio, tienen sus propias costumbres, su propio lenguaje, pero algo que es muy importante es que cada ciudadano se tiene que someter a la legislación de su país. Si yo voy a otro país, por ejemplo a Estados Unidos, mientras yo viva en Colombia, pues no me interesan mucho las leyes de Estados Unidos. Pero si yo voy a su territorio, tengo que conocer las leyes para aplicarlas porque pues tengo que respetarlas. Si ingreso a territorio estadounidense, tengo que respetar las leyes de ese país y por tanto para conocerlas, para respetarlas, perdón, tengo que conocerlas y tengo que guardarlas y tengo que obedecerlas. Porque si no me va a encontrar en un problema y es el desobedecimiento de la ley o de las autoridades. Entonces yo no puedo entrar a Estados Unidos sin tener un permiso correspondiente, no puedo entrar si no es con las debidas, cumpliendo las debidas medidas que toma ese país para dejarme ingresar al mismo. Y tengo que empezar a cumplir, apenas pisa su territorio, tengo que empezar a cumplir su legislación. Entonces hoy la palabra nos está diciendo que Dios también tiene establecido en el reino de los cielos, también tiene establecido unas leyes, unos mandatos, y si nosotros debemos obedecer las leyes civiles, las leyes de cada estado, así sean duras, así sean muy difíciles de cumplir, si debemos cumplirlas, porque si no nos vamos a ver envueltos en problemas, igualmente también tenemos que cumplir las leyes de Dios. Y las leyes de Dios con mayor razón porque son parte de nuestra esencia, son parte de nuestra existencia misma.
Entonces, esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este día. En la primera lectura, entonces Moisés está diciendo, miren, yo he recibido unos mandatos del Señor, de Dios mismo, quien me los ha dado y me ha dicho que se los enseñe a ustedes, y eso he hecho, enseñárselos. ¿Para qué? Para que ustedes los guarden, para que ustedes los cumplan y para que ustedes se los cuenten a sus hijos y a sus nietos, y así de generación en generación. Eh, yo considero que una de las grandes dificultades, no solamente de nuestro país, sino del mundo, es que nosotros no conocemos a Dios, no conocemos sus leyes, sus decretos, sus mandatos, sus preceptos. De hecho, leer la Biblia para algunas personas es como algo que no tiene sentido, que muchas veces no se entiende, es algo que no tiene mucha trascendencia. Eh, en un estudio que estoy haciendo de teología, me pusieron a hacer un trabajo de sinodalidad, entrevistando a personas que están por fuera de la iglesia. Y realmente uno se da cuenta que las personas no están muy interesadas, no les parece que es importante ni conocer a Dios, ni conocer sus leyes, sus decretos, sus mandatos. Entonces, obviamente que esto es bien complejo, porque si nosotros somos hechura de Dios, si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos conocer sus normas, sus decretos y sus mandatos para guardarlos, para cumplirlos. Pero si ni siquiera a veces tenemos fe, es muy complejo que nosotros podamos vivir en, digamos, vuelvo a decir, si yo no cumplo los mandatos, pues me voy a meter en problemas, ¿no? Estoy hablando de la legislación civil de un país, pues con mayor razón las leyes que han sido estatuidas o establecidas por Dios para nuestra bien, porque todas las reglas tienen un propósito, es que haya orden, que estén regulados los derechos, que estén reguladas las obligaciones, los deberes, que estén reguladas todas las circunstancias, por ejemplo, los bienes, el estado civil de las personas, la nacionalidad, los derechos laborales, los derechos de propiedad. Todo eso es lo que establece la legislación civil, la legislación penal. Pero imagínense que también en la Biblia están establecidas todas esas normas. El respeto a los derechos del otro, el respeto a la vida, el respeto al buen nombre, el respeto a la honra, el respeto a las creencias religiosas, a la libertad, a la autonomía, a la dignidad. Todo eso está reglamentado por Dios en la santísima palabra de Él. Entonces es que tenemos que conocerla. ¿Para qué? Primero conocerla, porque yo no puedo cumplir una norma que no conozco. Segundo, guardar esa norma, es decir, cumplirla, obedecerla. Y tercero, enseñársela a los demás, especialmente a los de mi casa, porque Moisés está diciendo, transmítasela, enséñesela a sus hijos y a sus nietos. Y vuelvo a decir, una de las cosas, de las grandes fallas que hemos tenido en la humanidad entera es que como no conocemos las normas y las leyes y los mandatos de Dios, pues tampoco se la enseñamos hacia nuestros hijos. Le enseñamos a leer, a escribir, a ser médico, a ser arquitecto, a ser ingeniero, a hacer muchas profesiones convencionales, pero no les enseñamos realmente a tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y entonces aquí nos está diciendo la palabra, nos está diciendo, enséñensela a sus hijos, enséñensela a sus nietos. Es más, en el libro del Deuteronomio dice, háblenle de ella en el día, en la noche, yendo de camino, cuando se levante, cuando se acueste, escríbasela en las paredes, en las ventanas, en las puertas, en los dinteles, en todas partes, porque tenemos que aprender a conocer la ley. Y lo más importante, en el Evangelio nos dice Jesús, yo no vine a abolir esa ley que está establecida desde Moisés. Yo no vine a cambiarla, yo no vine, es más, ni una sola coma. Dice, hasta la última letra o tilde de la ley se tiene que cumplir. ¿Qué vine yo a hacer con esa ley? A perfeccionarla, vine a cumplirla. Porque el mandato de Dios es que son esas leyes, pero aplicadas ¿con qué? Con amor, con misericordia, con compasión, con el respeto que tiene el otro. Por ejemplo, nos dice, a ustedes les han dicho que amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Yo en cambio les digo, oren, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen.
A ustedes les han dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo no, no está permitido que usted también ataque a su hermano, a su otro, a la otra persona. Yo les estoy diciendo perdónelo, perdónelo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, siempre que su hermano lo ofenda o siempre que su hermano lo dañe, perdónelo, tenga misericordia de él. Que si su hermano le pide una camisa, dele también el saco. Que si le da una cachetada, póngale la otra. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Yo vine a perfeccionar esa ley, a llenarla de amor, a llenarla de misericordia, a llenarla de perdón, a llenarla de consideración hacia el otro, de servicio hacia el otro. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Yo vine a perfeccionar esa ley, a que usted mire la ley, pero no como un rito, no como una obligación, sino como algo que esté lleno de misericordia, de compasión, de amor hacia su hermano. Entonces nos está llevando la palabra de Dios a ser alguien más importante en cuanto a darnos al otro, en cuanto a servirle al otro. Y ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. No obrar de la misma manera como ahora quizás el fariseo, de simplemente aplicar la ley por la ley. No, es una relación de entender que tengo que impregnar la ley de Dios, tengo que impregnarla con el amor, con el perdón, con la misericordia, con la compasión, con la bondad. Y por esa razón entonces es que la palabra nos está invitando a hacerla viva y eficaz en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento con el otro, en la mirada, en el saludo, en la cordialidad, en la bondad, en el compartir, en el darle al otro, en el preocuparme en las cosas del otro. Pero sobre todo crecer en el amor a Dios, porque cuando nosotros amamos y crecemos en el amor de Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestros hermanos. Por eso necesitamos de la presencia de Dios, porque solos no podemos. Solos es difícil porque tendemos a ser egoístas, tendemos a buscar nuestro propio beneficio, a buscar nuestra propia satisfacción y quizás a olvidarnos del otro. Necesitamos de ese amor de Dios, impregnarnos del amor de Dios para poder así impregnar también de amor al otro, de que se derrame. Eso es como un vaso cuando nosotros lo llenamos de agua y de ese amor de Dios y le echamos y le echamos más amor y llega un momento en que ese vaso se derrama y empieza a mojar y a humectar, a llenar de vida a otras personas. Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que nos dé la fuerza, que nos enseñe esa palabra de suya, que nos la enseñe, que nos llenemos de su amor, que aprendamos cuál es su voluntad y que nos llene la gracia de poder cumplir su voluntad. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos nutre, que nos alimenta, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestra conciencia, para hacernos actuar conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a tus mandatos, a tus leyes, a tus decretos. Hoy te pedimos, Señor, que nos des esa gracia de conocer y hacer tu voluntad, que guardemos en nuestro corazón, así como nuestra Madre, la Virgen María, guardaba en su corazón y decía que se haga en mí conforme a tu palabra. Hoy pedirte también, Señor, eso, que nosotros podamos cumplir tu voluntad en nuestra vida, que se haga conforme a tu voluntad en nuestra vida, que esa palabra, Señor, que tú nos enseñas, que nos estás revelando a través del Espíritu Santo, que por la presencia de nuestro Señor Jesucristo se haga viva y eficaz, se haga carne, se haga verbo en nuestra vida diaria. Hoy te damos infinitas gracias. Te pedimos, Señor, perdón por aquellas personas que no creen en tu palabra, por aquellas personas que no creen en ti. Te pedimos que tú llenes esas personas de tu amor, de tu misericordia, que tú las llenes, Señor, de tu Espíritu Santo. Hoy te decimos gracias, Señor, gracias por tu bondad, por estar siempre presente en nuestras vidas. Te pedimos que esa palabra que tú nos enseñas, Señor, cada momento la podamos guardar, la
podamos conocer, la podamos aplicar a nuestra vida y enseñársela a todas aquellas personas, Señor, que lo necesitan, no solo a los de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sino también a todas aquellas personas que necesitan, Señor, oír de ti. Danos esa gracia, Señor, de poder enseñar tu palabra de una manera muy sencilla, de una manera que sea entendida por los corazones nobles y sensibles, Señor, y también por esos corazones rebeldes. Danos esa gracia, ese don, Señor, de poder enseñar tu palabra, de poderla guardar en nuestro corazón y de poderla cumplir a cabalidad sin olvidarnos de un solo precepto, Señor. Que podamos ser así como tú dices, que sean pues, los que guardan tu palabra, los que la enseñan, serán grandes en el reino de los cielos. Hoy, Señor, queremos ser grandes en el reino tuyo para que más personas te conozcan, para que muchas más personas, Señor, crean en ti, se enamoren de ti, gusten, Señor, qué grande eres y vengan a vivir a tu reino, Señor. Por eso hoy te colocamos en tus manos todo lo que somos, todo lo que hacemos para la edificación de tu iglesia y nuestra propia santificación. Te damos infinitas gracias y te alabamos, te bendecimos, a ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.